Así es, Erika, y este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos a nivel mundial. Se encuentra con nosotros Carmen Rosa Villa. Ella es representante regional de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bien, lo importante es, y conversábamos un poco, es recordar un poco los logros, la importancia de este 10 de diciembre, porque siempre hay fechas para recordar, pero definitivamente recordarlas es hablar de esos logros, de lo que se consiguió. Yo creo que es muy importante recordar que después del 10 de diciembre de 1948 han pasado 63 años. Ha habido un gran desarrollo en materia de derechos humanos, normas internacionales, se han creado mecanismos de protección, tanto a nivel regional como a nivel universal, y recordar también cuál ha sido la esencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la libertad, la dignidad, el trato igual, sin discriminación de sexo, religión, raza, color, posición política, origen, y eso ha sido un elemento fundamental para la humanidad. Yo creo que hay que recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un patrimonio para la humanidad y además genera una responsabilidad para la comunidad internacional. Debemos recordar el 10 de diciembre que somos seres libres en dignidad y en derechos y que para ello tenemos que, por supuesto, conocer cuáles son nuestros derechos, proteger nuestros derechos, respetar esos derechos. Yo creo que hay un elemento fundamental y es la obligación que tienen los estados de respetar, proteger y promover y garantizar esos derechos. Y también la obligación que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil en su conjunto, porque ese es un patrimonio de todos. La defensa y la promoción de derechos humanos nos compete a todos, pero sobre todo hay que recordar que en este avance, en estos 63 años, se han desarrollado múltiples convenciones para la protección de las personas. Tenemos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A veces se piensa solo en un aspecto de los derechos humanos, cuando debemos recordar, por ejemplo, que la educación, la salud, la vivienda, el trabajo son derechos fundamentales y son derechos a los que tenemos cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Así es, importante es también resaltar, por lo general los niños, las mujeres, son las áreas más sensibles, ¿no? Los latinos también que viajan hacia otros países, hablando un poco de educación, de salud, que también hay derechos que hay que recordar. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a que las personas conozcan un poco más, a que manejen un poco más, que desde los colegios los niños tengan esta información? Yo creo que es un elemento fundamental y las Naciones Unidas ha venido promoviendo en los últimos años los decenios de la educación en los para derechos humanos. Es importante que los ministerios de educación desarrollen planes de educación en materia de derechos humanos e incorporen la currícula todo el tema de derechos humanos, es decir, la convivencia pacífica, porque es desde la escuela donde uno aprende a conocer sus derechos, a respetar los derechos de los demás, pero también a reclamarlos. Yo creo que en todos estos años ha sido muy importante, además, los medios de comunicación. Los medios de comunicación como este, por ejemplo, en el que informan a la ciudadanía la importancia de esos derechos humanos. No son derechos vacíos, son derechos que tienen un contenido cuando nosotros podemos circular por las calles, cuando podemos ejercer nuestro derecho a la libre expresión y opinión, a solicitar información, a poder acceder a una escuela de una manera cercana a nuestra población, pero también a tener y exigir el derecho a tener una educación de calidad, a poder acceder también a un servicio de salud en condiciones que me permitan un trato digno. Son elementos en los que la humanidad ha avanzado. Usted ha hecho mención a un tema que me parece muy importante, y es el tema de discriminación contra la mujer. ¿Cómo hemos avanzado con una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Todo el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres, su participación en la vida política y el reconocimiento para los niños, niñas, las mujeres, sobre todo para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Y estamos hablando de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. Usted decía, cuando uno viaja a otro país, cuando uno va en la condición de migrante, tiene derechos. Sus derechos humanos no les son conculcados por el hecho de ser migrantes. Tienen derecho a educarse, tienen derecho a acceder a los servicios de salud. Por supuesto, los estados ponen limitaciones
para cierto ejercicio. Por ejemplo, un migrante, si no está reconocido en un país, no puede votar. No existe, claro. Pero, de hecho, sí deben proveerse las condiciones para que esa persona se desarrolle con dignidad y con el uso de sus libertades. Bueno, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. Y entonces este llamado realmente 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a recordar y sobre todo a cumplirnos, ¿no? A informarnos, que es parte de la educación, parte también entonces de reconocer la importancia de lo que se ha logrado hasta esta fecha. Muchas gracias y una gran oportunidad para decirle a los televidentes la importancia de ejercer y respetar los derechos humanos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a la pausa, al regresar tenemos información deportiva con nuestro compañero David Eduardo Peña, ya volvemos.